¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenido a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate, un periodismo independiente que está a su disposición para que usted tenga una perspectiva de análisis, de información distinta, e información incluso de nicho. Nos estamos dedicando no solamente a mirar lo que pasa en el mundo a nivel político, diplomático, militar, sino que también los temas geoestratégicos y geoeconómicos que son de relevancia. Nos interesa saber cómo se comportan las potencias, pero también queremos saber lo que pasa en las regiones, como el caso de Europa con la guerra de Ucrania, o en Medio Oriente con Israel, o en América Latina con lo que son los procesos electorales, donde, como el domingo pasado, recién pasado, Gustavo Petro recibió una derrota importante al perder los municipios más relevantes de mayor electorado y mayor población en Colombia, y con ello no solamente no tiene el control territorial que tenía antes, sino que tampoco tiene la mayoría en el Congreso. Estamos a la espera de lo que va a pasar como en la Argentina. Estamos viendo cuál es la hoja de ruta que va a tomar el nuevo presidente en Ecuador. Y por supuesto en Chile tenemos, ¿no es cierto?, una nueva constitución ya en su texto final que va a ser plebiscitada y donde usted y yo vamos a tener que ir a votar para hacer si aprobamos o rechazamos esta propuesta. Es decir, Infogate está en todas estas partes y eso se lo agradecemos, qué sé yo, a Auros que nos acompaña normalmente, una joyería donde no solamente encuentra relojes, joyas, que eso que es lo habitual, sino que también encuentra estas cosas que son maravillosas, que son estos pequeños lingotes, digamos, de oro, que están en diferentes formatos, diferentes tamaños, y que usted puede usarlos para ahorrar. El oro está ya subiendo permanentemente. ¿Por qué? Porque frente a la incertidumbre mundial, mucha gente se va a refugiar en el oro, que no pierde su valor y que, en virtud de que el oro se respalda a cualquier moneda, en consecuencia, el oro es el que va dándole valor justamente a la inversión y constituye una inversión porque usted no la va a perder esa plata. Por lo tanto, acérquese a Auros y vea esos lingotes según sus capacidades y según su interés, para que lo pueda ir guardando, incluso después lo pueda regalar si quieren. Y están además exento de impuestos. Y eso creo que es una buena noticia. Y agradecemos, por supuesto, si usted nos está viendo por Mundo TV, le agradecemos su sintonía. La señal Cable Mundo, que está hoy día de Antofagasta hasta los lagos y ampliándose aún más, para llevarle no solamente una buena programación, sino que para que pueda disfrutar de lo que le entrega Infogate a través de las cartas sobre la mesa con las entrevistas, que son temas para que usted tenga una mejor visión, una mejor perspectiva. Región le agradecemos también a Telecauquenes, a Ñublevisión, a las otras redes de cable que emiten nuestro programa, y por supuesto a Radio Longuera en Concepción, que es nuestro media partner en esa región. Y por supuesto no se olvide, por favor, de darnos un like en X, antes Twitter, en Facebook, en Threads digo, en YouTube, en Instagram, de todas maneras, para que justamente podamos estar en sintonía. Una noticia que nos está acompañando ya por más de 20 días es la que se produce en Israel a raíz del ataque que hace un grupo terrorista Hamas sobre Israel. Y Israel está haciendo uso de su legítima defensa, reconocida en el sistema internacional. Se trata de un actor no estatal como ese grupo Hamas terrorista, aparte de la Yihad Islámica, que también está en la Franja de Gaza, y un actor estatal como es Israel, que está sometido a todos los requerimientos y regulaciones del sistema internacional y del derecho internacional. Bueno, esto ha ido evolucionando a tal punto de que, en definitiva, tenemos yo diría, un conflicto de amplio espectro, por llamarlo de alguna forma, donde no solamente se da en el ámbito militar, sino que también en el ámbito de la información. También se da en el ámbito de la tecnología. Es lo que se llama multidominio. Ya le vamos a preguntar a nuestro entrevistado qué significa eso, digamos, porque son lo que está hoy día en el eje, en la agenda mundial. Esto está colocando en cuestionamiento no solamente la validez del sistema internacional, la capacidad de los países para poder mantener y trabajar por la paz, el cuidado humanitario de las poblaciones que se ven afectadas por este tipo de conflictos, y las posiciones de los países alrededor de un conflicto que tiene obviamente implicancias regionales e internacionales. Tenemos a un invitado muy especial a quien le agradecemos realmente su disposición para poder estar con nosotros hoy día. Él es ya un general de división en retiro, ya hace algún tiempo, pero que ha tenido la posibilidad no solamente de estar más de 30 años, ya le preguntaremos a él, en la institución del Ejército de Chile,
que ha sido observador de Naciones Unidas, oficial de planes en el conflicto árabe-israelí en Medio Oriente, ya hace algunos años. También fue jefe de los puestos de observación y enlace de la Unión Europea en el conflicto de Bosnia y Herzegovina, que no fue un conflicto fácil, dicho sea de paso, y que mantiene todavía observador de Naciones Unidas allá. Y ha sido delegado de defensa y asesor militar de la misión chilena ante Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad en la ciudad de Nueva York por un periodo de 2 años, lo cual le ha permitido conocer muchas cosas. Bueno, le damos la bienvenida a Rubén Segura Flores, general de división en retiro, analista estratégico, ahora ya dedicado a todos esos temas. Fue además director del Centro de Estudios Militares del Ejército, conocido como el CECIP. Pero yo le preguntaremos sobre eso. Rubén, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Guillermo, muy buenos días. Gracias a ti, a Infobit, por esta invitación y por darnos la oportunidad de poder tener una conversación profunda de estos temas que están afectando a todo el mundo, donde hay, como tú decías, desde la perspectiva de la estrategia militar, una mirada multidominio, pero también desde una perspectiva un poco más humana, también hay aspectos que no están clasificados en ninguna parte, como por ejemplo el sufrimiento. Uh -huh. Entonces es un tema apasionante, así que muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos Uh -huh. los teleoyentes. Sí, muchas gracias, Rubén. La verdad, nosotros estamos de tanto Bagasta hasta Los Lagos, más una serie de otras plataformas de cable que replican nuestra señal. Y vamos, pero quiero saber un poco ubicarnos. ¿Tú cuántos años estuviste en el ejército? Yo estuve 38 años en el ejército. ¿Ya? Hay un año que se llama el de cadete, que no se cuenta Ujú, mucho y queda uno con 37. Eh, Entré a los 15 años al ejército, así que la verdad que toda la vida he sido prácticamente un ujú, militar, desde mi adolescencia hasta que me muera. ya, Así que eso marcó fuertemente mi desarrollo, pero también dentro del ejército uno tiene muchas oportunidades que da esta linda carrera, y una de ellas es dedicarse a los temas estratégicos y geopolíticos para algún grupo de personas que son seleccionadas o que optan por esa línea, y yo tuve la suerte de hacerlo, así que eh, eso ha sido principalmente gracias a mi paso por el ejército de sí. Chile. Oye, una consulta así de ciudadano, en realidad, digamos, tú eres general de división. ¿Cuántos generales hay? Porque bueno, yo lo sé, por supuesto, pero hay general de brigada, ¿ya? Hay más generales. ¿Sí? ¿Qué hace general de división? Porque ¿cuál es la diferencia dentro de esa jerarquía? Bueno, el ejército de Chile tiene una estructura que está basada, tiene una parte que se llama el alto mando. El alto mando es donde está el cuerpo de generales. Nosotros le denominamos cuerpo de generales a diferencia de otras instituciones. El cuerpo de generales comienza con los generales más jóvenes, generales recién ascendidos, que son los generales de brigada. Son generales que se identifican fácilmente porque tienen 2 estrellas acá en su uniforme. Y eso varía todos los años dependiendo de las necesidades institucionales, las presentaciones que haga el comandante en jefe de turno y las resoluciones que adopte el presidente de la República, pero en general son alrededor de 32 generales de brigada y que ocupan diferentes puestos a lo largo y ancho del país. Eh, Tienen a cargo las divisiones, tienen a cargo las tropas, tienen a cargo, ¿no es cierto?, diferentes direcciones importantes, son gestionadores en las diferentes áreas del ejército. Sobre ello hay un grupo un poco más reducido, ya después con generales de brigada que han pasado un tiempo y han ido madurando los diferentes temas o han ido pasando por diferentes puestos, son seleccionados por el comandante en jefe y debido al grado general de división. El general de división es un general que es fácilmente reconocible porque en su uniforme tiene 3 estrellas, y normalmente los generales de división eh, conforman como, esto no es una empresa, pero para que entiendan las personas que no son militares, vendría a ser como el directorio, ¿Mm? y normalmente son 8 o 9 generales de división. Y después viene solamente uno, que es el comandante en jefe del ejército, que el grado de él es general de ejército, y es fácilmente reconocible también porque tiene en su uniforme 4 estrellas. Solamente ahí hay una vacante y él es el líder de todo este alto mando o cuerpo de generales. Esa es como la estructura que tenemos. Ya, voy a ver un poco, voy a ver un poco de eso para poder tratar de otro tema. Ahora,
Tú estuviste en Naciones Unidas, en la misión chilena de Naciones Unidas, estuviste por Naciones Unidas en todo el conflicto árabe-israelí en Medio Oriente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa interacción de un oficial chileno, como que sé yo, que interactúa con otras fuerzas armadas en otros países para un objetivo que en el caso de Naciones Unidas es, ya sea cautelar la paz, generar las condiciones para, o digamos, en forma bastante excepcional, imponer la paz? El capítulo 7 de Naciones Unidas específicamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Porque la verdad es que no todos tienen esa posibilidad. Claro, bueno, hay dos partes para abordar la respuesta. Primero, esto es motivo de los acuerdos diplomáticos y políticos a los cuales está suscrito el Estado de Chile, ¿Mm? y el Estado de Chile a lo largo de todo su gobierno, etcétera, ha ido suscribiendo desde la creación de Naciones Unidas en adelante a diferentes iniciativas que están por la seguridad, la cooperación internacional, por la paz y el desarrollo. Y en eso, bueno, Chile fue uno de los países, de los primeros países que suscribieron el acuerdo para colocar observadores militares en el conflicto árabe-israelí, para colocarlo en una zona al medio que se llama la buffer zone, la zona de amortiguación, para evitar que los bandos, ¿no es cierto?, las diferentes facciones pudieran enfrentarse entre sí y llegar a la definitiva tregua y tratar de lograr algún acuerdo de paz. Para eso, ¿no es cierto?, desde la mirada de Naciones Unidas, el enemigo del conflicto y las partes son, ¿no es cierto?, los integrantes del sistema internacional, cuales nosotros debemos asistir para desescalar este conflicto. Ahora, en lo particular, en el caso del Ejército de Chile, bueno, el Ejército de Chile, en cumplimiento de la política exterior de nuestro país, tiene, ¿no es cierto?, el sector defensa que poner a disposición de los acuerdos que haga nuestro país y de los requerimientos que haga nivel político, lo que coordina la Cancillería, y para esto se coordinan y se despliegan fuerzas, principalmente en dos formatos. Un formato es el formato bajo la bandera de Naciones Unidas, o sea, hay un mandato de Naciones Unidas y la fuerza que se despliega es de Naciones Unidas, y eso que son lo que se llaman los cascos azules. En esa condición yo tuve la oportunidad de ser designado, seleccionado y designado para desplegarme el año 2007 y 2008 a Medio Oriente y ahí trabajar en una misión en particular. Pero también tenemos otro formato que es en acuerdos regionales. En los acuerdos regionales, si bien es cierto, hay un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero no se implementan a través de Fuerzas Unidas, sino de Naciones Unidas, sino que se implementan a través de fuerzas regionales. Por ejemplo, en el caso de Bosnia, me tocó la oportunidad de ser jefe del contingente chileno y jefe del escritorio de los equipos de observación y enlace, pero esa era una misión de la Unión Europea, ¿ah? De European Forces, y la operación se llama la Operación Althea, y esa operación es una operación que no es de Naciones Unidas, tiene un mandato de Naciones Unidas, pero el que la lidera política y militarmente es el Consejo Político y Militar de la Unión Europea, por ejemplo. Y finalmente, bueno, después ya cuando uno va ocupando puestos más senior, Chile, como todos los países que forman parte de Naciones Unidas, que son 193 países, más los estados observantes, el Vaticano y los estados palestinos, tienen una misión permanente en Nueva York, que es como, vendría a ser como la embajada del país en Naciones Unidas, que Naciones Unidas, indistinto que esté en Nueva York, no es territorio americano, es territorio internacional, dentro de los límites, ¿no es cierto?, del edificio y de la infraestructura. Y ahí cada misión de cada país tiene que tener una estructura, y dentro de la estructura tienen un asesor, un agregado de defensa específico, que es además asesor militar y que ve todos los temas de seguridad, operaciones de paz, crimen organizado, terrorismo y diferentes armas de destrucción masiva, desarme, etc. ¿Mm? Esa es la línea. ¿Y por qué selecciona uno? Bueno, ahí eso ya el nivel político le pide al ejército que despliegue un del grado coronel, y el ejército a través de su proceso interno de selección busca un perfil y lo designa. Normalmente son oficiales que a lo largo del tiempo han tenido un desarrollo internacional en el área de las operaciones. No, yo creo que es muy interesante y mucha gente no sabe todo lo que eso significa, ¿verdad? Porque muchas veces se imagina que los militares están solamente en el cuartel, que el señor y pasan trotando o haciendo, digamos, entrenando con armamento, pero es mucho más que eso.
O sea, eso se hace, obviamente, el ejército es una fuerza que se prepara y se entrena para la situación más demandante, que es defender la integridad y la soberanía territorial y proteger a los connacionales y extranjeros que estén en nuestro territorio. Eso es una actividad permanente, es el motivo principal de nuestra fuerza y obedece a una responsabilidad constitucional que le impone la sociedad. Ahora, eso exige también tener otras áreas de desarrollo. También hay un área que es la investigación y desarrollo tecnológico, la ciencia. Hay un área también que es en el apoyo a la medicina. Hay un área que es también en apoyo a la tecnología, por ejemplo, a la tecnología espacial u otra. Y también hay un área que es la cooperación y la seguridad internacional, donde nuestro país tiene una vasta experiencia y tiene, digamos, un rol que ha sido muy importante en la región. Por ejemplo, en nuestro despliegue prácticamente en menos de 72 horas en la crisis de Haití, el año 2004, demostró las capacidades estratégicas que tiene un país como Chile de poder en corto tiempo alistar, preparar una fuerza, desplegarla a miles de kilómetros y dejarla en condiciones de operar y conducir su tarea. Entonces, son capacidades militares que se ponen al servicio de las diferentes áreas del desarrollo y las necesidades políticas de nuestro país. Bien, pues, no, yo seguiría preguntándote porque hay muchas cosas que no se saben, como uno como ciudadano no conoce, ¿verdad? Y qué interesante. Pero vayamos a a lo nuestro, a lo que está pasando hoy día en Israel. Como decíamos, hay un grupo terrorista que por lo demás solamente es reconocido por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. No, digamos, no es un grupo terrorista reconocido por las Naciones Unidas, que ese es un tema. ¿Ah? Está Israel, un actor estatal, digamos, que se ve enfrentado a esto. ¿Cuál es la mirada de punto de vista militar, digamos, sobre el punto de vista, yo diría no militar, sino porque según tú explicas, tú lo ves de un punto de vista más México, considerando que la estrategia es el uso de capacidades militares para un objetivo político. ¿Cómo se ve eso? Bueno, jamás, no cabe duda que primero estamos hablando de un actor que es no estatal. Si tuviéramos que, como que definir, ¿no es cierto?, y salir del modelo tradicional clausewitziano y Bien. que nos ha seguido de Westfalia hasta la fecha, podríamos, ¿no es cierto?, de que es un actor no estatal. Ahora, es un actor no estatal de características especiales, porque tiene un componente ideológico, un componente histórico, un componente cultural, tiene su objetivo no es global, sino que es específico, es geográfico, ¿ah? No es un yihadismo que va alrededor del mundo en busca de expandirse y buscar otras cosas, sino que está focalizado específicamente en el tema de Jerusalén y todo lo que es el sector, ¿no es cierto?, de lo que es la partición de Palestina. Ese es el foco. Ahora, en cuanto a su modo operandi, tiene un componente político y tiene un brazo militar, pero por la forma de actuar, partió como una organización que podríamos llamarlo una fuerza paramilitar de liberación nacional, Ujú. pero en el tiempo fue transformando, y en el corto tiempo, por lo más, o sea, del 2006 ya el 2007 ya prácticamente ya había hecho grandes transformaciones, grandes mutaciones, y nos encontramos con que su actuar está linkeado con todas las definiciones internacionales que hablan de lo que podría ser un organismo que promueve el terrorismo. Por eso, en ciertos países, como tú nombrabas, por ejemplo, Australia también, también hay una declaración de la Organización de los Estados Americanos que lo declara, ¿no es cierto?, como un grupo terrorista, dado que sus acciones van más allá del cumplimiento del objetivo político y se salen de los marcos que en el mundo civilizado y en nuestro sistema global de gobernanza tenemos, que es conocido como el derecho internacional humanitario o el derecho de la guerra o el derecho internacional de los conflictos armados, y que reside en los cuerpos escritos, que son los convenios de Ginebra, y todas las leyes sucesoras que han venido, ¿no es cierto?, avanzando a lo largo del tiempo, y los cuales países como Chile, nosotros estamos suscritos a esos acuerdos. Bueno, Entonces, sí, es un grupo terrorista. o sea, hay un motorista que decide, o sea, y eso significa, digamos, desde la perspectiva que uno mira, o sea, eso no se le ocurrió, no se levantaron el 7 de octubre, decir, oye, ¿qué hacemos hoy día? Vamos a atacar a Israel, Mm. hagamos algo nuevo, que si yo presionemos a Israel, porque una operación de esa naturaleza,
por más aire, mar y tierra, requiere una preparación, un financiamiento. Y digamos, las reglas de lo que es la preparación de este tipo de operaciones para este tipo de grupos no estatales o terroristas, ¿es similar a las que le pasan a un Estado, por ejemplo, cuando prepara una operación en defensa de su soberanía? Claro, la metodología de una acción, eh, podríamos denominarla militar, una acción Mm. ofensiva, coactiva, es similar. Ahora, si viene de un actor estatal o no estatal, si ya, digamos, el tipo de conflicto es asimétrico o no asimétrico, eso ya viene en otra clasificación. Pero los pasos son los mismos, porque primero tiene que haber un objetivo político detrás de esto, no un objetivo militar, sino un objetivo político. La verdad que cae en el vacío de sustento y nadie va a dar la vida por algo que, por ejemplo, por una zona geográfica que no represente más allá de otra cosa, un valor, una tradición, un ideal. Bueno, ahí está la política. Ahora, esta preparación este objetivo, ¿no es cierto?, que se busca conquistar, adquirir, irrumpir, destruir, etcétera, requiere mucha información, sobre todo si es que tú como Hamas, y aquí yo quiero separar lo que es el pueblo palestino en particular de este grupo político militar terrorista de Hamas, Mm. no confundir, o sea, palestino no es uno a uno con Hamas, por favor eso Sí. déjalo separado. Eh, si se toma una decisión a la principal potencia militar de Medio Oriente, como es Israel, la verdad es que requieres inteligencia. En todos los niveles necesitas inteligencia estratégica, necesitas inteligencia operacional, necesitas inteligencia táctica. Esto significa información, ubicaciones, datos, tiempos, distancia, capacidades de respuesta, armamento, etcétera. Necesitas operaciones de configuración o de apoyo a la acción principal, ciberataques, ciberdefensa. Necesitas también engaño, encubrimiento, diversión, cosa de generar, ¿no es cierto?, y mantener siempre la sorpresa y la seguridad de la propia acción. Necesitas planificar en horario inverso, o sea, primero se planifica cómo yo voy a salir de la zona que voy a actuar y después se hace la operación cómo voy a ingresar. Es un cronograma inverso. Requiere además tener una capacidad suficiente para poder hacer el daño o lograr el objetivo. Y eso es un proceso que es largo porque requiere instruir personas, primero en la forma individual, después entrenarlas, posteriormente hacerlas que trabajen en equipo para que no se maten entre ellos mismos, ¿no es Claro. cierto? Y no tengan, digamos, blue on blue, que se llama, que son heridos dentro de tus propias fuerzas por tus propios disparos, que puedan trabajar coordinadamente, que tengan un concepto de estructura, de organización, de mando y control, de liderazgo en combate, que es cuando hay mayor caos y mayor incertidumbre. Se requiere haber hecho antes reconocimientos previos, tanto personales, se requiere tener gente infiltrada en la zona. Entonces, es tanta la cobertura que abarca todo lo que es la etapa de preparación y planificación de una acción, porque es preparación, planificación, o sea, planificación, preparación, después viene lo que es ejecución y finalmente una evaluación permanente. Entonces, esta etapa de planificación, o sea, idear cómo lo voy a hacer y después preparar eso, entrenarlo y hacerlo, es un periodo que para una acción de la envergadura que se hizo acá, no podría haber tomado menos de 6 meses y debe andar por el orden de los 18 meses a lo menos. O sea, esto es un trabajo. Y es muy poco probable el poder haber hecho una cosa de ese alcance solo desde una célula debajo de los túneles. Tú requieres mayor información. Y eso normalmente ya sales tú del actor no estatal y empiezan los links con actores estatales que sí tienen esas capacidades. Y ahí es donde vienen las sospechas de, bueno, cuál ha sido el rol de diferentes países. Por ejemplo, cuál fue el rol de Irán, Ujú. cuál fue el rol de Turquía, cuál fue el rol de Qatar. Uno podría empezar a cuestionar a todos los vecinos. ¿Cuál ha sido el rol de Siria, el rol del Líbano, etcétera, de Rusia, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, eso es más o menos a tu pregunta. Sí, a pesar de que es un grupo terrorista, a pesar de que es un organismo no estatal, la planificación de la acción tiene una lógica y una metodología militar. Ya. Ahora, una consulta, estos actos terroristas, me pregunto más bien por tu experiencia, ¿verdad? ¿Ellos usan un uniforme? O sea, porque, digamos, o se confunden con los civiles
O sea, cuando yo sé que estoy frente a un enemigo, si no tiene arma, porque si tiene arma, claramente, como es mi adversario, mi enemigo, pero ¿qué pasa ahí? Desde el derecho internacional se exige, ¿no es cierto?, que las facciones que son beligerantes deben tener un grado de identificación que permita, ¿no es cierto?, separar lo que es el objetivo militar de lo que es el objetivo no militar. El tema está, por ejemplo, las FARC, ellos ocupaban su identificación claramente y tú cuando te enfrentabas en Colombia y hay registros de eso, no había ninguna duda que te estabas enfrentando a las FARC, por ejemplo. En cambio, cuando, jamás ellos no tienen esa subordinación al derecho internacional humanitario. Incluso hace poco, la semana pasada, uno de sus líderes, que está actualmente radicado, ellos van cambiando de país porque es directivo política y militar, no está en el combate. Están en Qatar, están en Turquía, están en Siria, están en el Líbano. Ujú. Y él decía de que los túneles eran para proteger a a los combatientes de Hamas y que la protección de los civiles es responsabilidad de la Cruz Roja y de Naciones. Ese era su concepto. Entonces, acá nos encontramos con Hamas que ellos no se identifican, no van con el atuendo y que con una distinción que permita identificar claramente ese es un guerrillero de Hamas o un combatiente, para que pueda ser un blanco militar válido en una operación de legítima defensa invocado por el artículo 51 de Naciones Unidas y que el blanco no sea, digamos, deslegitimado por la opinión internacional y menos por el derecho internacional. Pero jamás, y hay pruebas que se han mostrado y que son contundentes y que están en la prensa y están en los videos, se mezcla entre medio de la población, no solamente para obtener su apoyo logístico y su fuerza y su apoyo moral, etcétera, sino que además lo ocupan como escudo humano. Esto de que se confirme de que uno de los cuarteles generales estaba debajo del principal hospital en el norte de Gaza, es un crimen de guerra, porque arriesga al hospital militar, porque los convenios dicen que si una instalación, no se pueden atacar hospitales, ambulancias, personal médico, personal auxiliar, pero si la instalación está siendo ocupada con fines militares, pierde la condición y pasa a ser un objetivo militar. Entonces, en mi opinión, que puede ser discutida por otra persona, pero en mi opinión, ellos no se están identificando, no están dentro del derecho internacional humanitario combatiendo conforme a las normas que se combate, indistinto el motivo, y están ocupando a la población civil de una forma que es considerado crimen de guerra. Digamos, yo creo que eso es súper importante. Tú hablaste al pasar que jamás era una fuerza beligerante. ¿Cuál es el concepto que hay detrás de esa fuerza beligerante? Como se reconoce que una fuerza que tiene capacidad ofensiva, militar, letal, pero que no es de Estado, ¿no? No. Cuando hay beligerancia es cuando hay una superposición de objetivos Mm. entre dos, tres o cuatro actores de toda índole. Estatal, ¿Ya? estatal, estatal, no estatal, no estatal, no estatal, porque a veces hay problemas en países tan grandes, más grandes de los que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, de los que estamos habituados acá, que hay problemas internos de etnias dentro de países que son multiétnicos y se generan problemas de este tipo. Entonces, cuando existe eso, la beligerancia le agrega el grado, ¿no es cierto?, de ya que no hay una diferencia que está siendo solucionada por la conversación, la negociación y la mediación, ¿Mm? sino que pasa, ¿no es cierto?, y pasa al umbral de la violencia y pasa a solucionarse por temas ya que son de tipo armado. Entonces, Naciones Unidas hace un estudio a través de su Departamento de Asuntos Políticos y eventualmente si identifican que hay ciertos elementos que ellos analizan y van a discusión y todo esto es un proceso político largo, podrían declarar, ¿no es cierto?, de que un grupo u otro es beligerante con respecto de otro y ahí se le da ese estatus y desde ese punto de vista se busca la primera fórmula de solución de conflictos que es la mediación, o sea, bajar rápidamente el umbral de la violencia y pasar a la negociación, donde la negociación, es malo el ejemplo, pero es mejor un mal divorcio que un pésimo matrimonio eterno, ¿no es cierto? Entonces la negociación no se gana todo, hay cosas que hay que ceder, hay cosas que hay que aceptar, etcétera,
pero ha quedado demostrado a lo largo de la civilización humana que es la mejor solución que la exterminación. No, no, yo creo que no hay duda que la negociación siempre va a ser la mejor No, sin duda. opción. Bueno, ahí caen los Ya, beligerantes. ok. A ver, vamos ahora a Israel, porque ya vimos jamás lo que eso implica una preparación que no es ni barata, ni, digamos, ni inmediata, sino que requiere, digamos, tener logística, una serie de cosas para poder realizar todo eso con la planificación que tú también explicabas. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Israel, ya, estamos en Israel, nos atacaron, estamos de sorpresa. Cuál es la lógica que hace ahí? Porque finalmente un primer ministro, ¿no es cierto? Hay como poder político que tiene que responder a eso, pero también está la sorpresa con la cual se enfrentan las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se ve la situación desde Israel frente a todo esto? Bueno, en el nivel político estratégico, los países eh, están sometidos a amenazas y riesgos de estos niveles, eh, tienen, ¿no es cierto?, lo que se denominan planes de contingencia. Ya, Y los planes de contingencia no están, no son tailor-made, ¿no es cierto? No son hechos a diseño, a medida. específicamente a una amenaza en particular, pero sí podrían denominarse antibióticos de amplio espectro, en Ya, que cubren ciertos eventos ¿ah? Afines, una amenaza por el mar, una amenaza multidominio, una amenaza cibernética, una amenaza interna, disruptiva, etcétera, y se generan lo que se llaman los planes de contingencia. Y ante situaciones no previstas o que el sistema de inteligencia comunica muy tarde o con muy poco tiempo de reacción, se activan los planes de contingencia. Los planes de contingencia de las Fuerzas Armadas son planes de contingencia que se tienen que activar algunas acciones que son en minutos y otras acciones que son en horas. Aquí, en el caso de Israel, que es un país que es líder mundial en esto y que tiene una experiencia desde su fundación hasta la fecha en un conflicto eterno y que ha tenido múltiples guerras internas y sorpresas estratégicas tan grandes como fue el año 73 con la guerra de Yom Kippur, ya tiene una experiencia. Además, la experiencia comparada de lo que le ha pasado a otros países, como le pasó, por ejemplo, a Estados Unidos dos veces. Le pasó en combate convencional, en guerra Estado-Estado con la sorpresa de Pearl Harbor, pero también le pasa en un conflicto asimétrico con un organismo no estatal cuando atentados del 11 de septiembre. Entonces, con esos elementos a la vista, Israel siempre ha sido líder en sistemas de inteligencia preventivo. Acá la duda es, ¿qué pasó? ¿Por qué no se activaron los planes de contingencia? Uno, no se activaron porque se obtuvo, digamos, la información de lo que estaba pasando, pero había disrupción en las comunicaciones, producto de acciones de ciberdefensa, de ciberataque o acciones de interferencia electrónica o de destrucción de sistemas de comunicaciones que no permitieron que fluyeran las informaciones. Dos, no había un plan de contingencia que contemplara el espectro de este tipo de ataque, o sea, de una acción ofensiva de esta envergadura, no estuvo nunca en el umbral de la posibilidad, porque en inteligencia se trabaja primero qué es posible, esa es la posibilidad, de eso que es posible, qué tiene mayor probabilidad de ocurrencia, entonces lo que es probable, y después de lo que es probable, bueno, y de eso cuál es, ¿no es cierto?, lo que me genera el máximo daño y ahí se van generando estos planes de contingencia. Entonces, dentro del análisis, no estuvo en el umbral de lo posible, por lo tanto, nunca se llegó al nivel de probable y nunca se llegó a generar un plan de contingencia. Esa respuesta no la tenemos porque nosotros tenemos información de fuente abierta y eso ya está muy interno en ello. Pero en concreto, en lo que pasa acá es que la primera reacción militar a una ofensiva militar de este grupo ocurre a la hora 6. O sea, pasan 6 horas antes de la primera reacción propiamente militar coordinada. 6 horas es muchísimo, es muchísimo, es muchísimo, incluso, incluso para países latinoamericanos. Podríamos decir que no tenemos estos niveles de amenaza ni estos niveles de estado de alerta. 6 horas de reacción es una eternidad. Entonces, desde ese punto de vista, algo falló. Hay mucha información no comprobada de que Egipto habría entregado alguna información. Entonces, ahí uno se empieza a hacer las preguntas, bueno,
estuvo dentro de lo posible, estuvo dentro de lo probable, pero no logró convencer a nivel político, o se desestimó simplemente ese análisis y se cayó en la excesiva confianza y autocomplacencia. Mi resumen es que siempre gana o siempre tiene éxito en la acción el que aplica lo no convencional. Y en este caso, al menos el 7 de octubre, eh, y esto es triste decirlo, pero si tuviésemos que poner como, bueno, ¿dónde estuvo la victoria? El 7 de octubre fue absolutamente jamás. Israel fue sorprendido estratégicamente, tuvo una mala respuesta operacional y bueno, y a nivel táctico recién está empezando a tener algunos resultados, recién, pero ¿a qué costo? ¿no? Con costo altísimo. O sea, yo ahí me permito darte mi opinión, pero es evidente de que más allá de las deficiencias que haya habido en todo lo que tú señalabas desde el punto de vista militar, la inteligencia, la interrupción de comunicaciones, en fin, digamos, el que no haya un método alternativo para que la información fluya, digamos, digamos, en fin, digamos, eso ya es tema, el tema de las Fuerzas Armadas, pero lo que yo quiero rescatar es que las Fuerzas Armadas en un estado, digamos, en un estado en forma como es Israel, ¿ah? No funcionan automáticamente frente a este tipo de situaciones. O sea, es decir, hay un proceso que, claro, hay una parte que es responsabilidad militar respecto a digamos, al acceso a la información y la rapidez de tener todos los antecedentes para saber qué cosa hacer, ¿ah? O dónde colocar el foco. Pero también hay una decisión política de por medio, que es yo creo que lo que está complicando hoy día, sin lugar a dudas, a Netanyahu. O sea, porque claramente, o sea, más allá de todas las cosas, o sea, lo que yo he aprendido por lo menos es que, puta, si nos atacan de sorpresa, hay que hacer alguna cosa por lo menos que permita reorganizarme para poder calibrar qué sorpresa tengo y no esperar 6 horas. Yo creo que ahí hay una responsabilidad política y militar, me da la impresión a mí por lo menos. Bueno, siempre por principio de autoridad final, la responsabilidad eso es definitivo, porque cuando se generan los planes de contingencia, la autoridad política da un grado de libertad, no se llama libertad, se llama autorización de uso de la fuerza, pero para que entiendan, libertad al conductor estratégico y a los conductores operacionales para que en determinado, se llama suceso crítico, en un determinado suceso crítico, el militar de la zona va a estar autorizado a hacer hasta cierta cosa sin necesidad de pedir autorización política porque ya la tiene otorgada con anterioridad. Por ejemplo, en la medida que los cohetes salen desde la franja de Gaza y van en dirección a la ciudad israelita, el sistema de defensa antiaérea Iron Dome actúa sin necesidad de pedirle permiso a la autoridad política, porque ya tiene otorgado ese permiso. O sea, ese grado de uso de la fuerza ya está autorizado. ¿Mm? Entonces, es un elemento importante a tener. Entonces, aquí hay una serie de grados que ya están delegados, sobre todo en países como Israel, que tiene una condición de seguridad muy distinta a países como nuestro o cualquier otro. No, allá es un estado de alerta permanente. Pero posteriormente a que se toma conocimiento de las primeras acciones, viene lo que se llama la incertidumbre, porque este ambiente estratégico le dicen VICA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, pero yo le agrego 2C, es además caótico y conflictivo, yo le digo VICAC, porque le agrego 2C más, es caótico y además conflictivo, y en esa bruma debe el conductor político rápidamente obtener información, tener un conocimiento de la situación que se llama situational awareness, pues tiene que tener un entendimiento de la situación que es un situational understanding, para finalmente tomar la decisión política. Y eso, lo lógico es que con el comité de crisis, que son pequeños, debaten y rápidamente llegan, pero no te puedes demorar 6 horas. Entonces, algo pasó ahí que yo creo que el primer ministro, que es una persona que ha estado mucho tiempo en el poder, de formación militar, y no solamente cualquier formación, él perteneció a las fuerzas especiales, o Así sea, es. para que entiendan, él fue comando, fue de esa línea. Él participó en diferentes acciones antiterroristas, principalmente contra grupos palestinos, contra la OLP, contra el Septiembre Negro, Frente a la Liberación, etcétera, en diferentes países, en Jordania, en Líbano, en el Israel mismo. Fue herido, él participó en una acción de rescate de rehenes.
Su hermano, héroe de guerra en Israel, fue el que lideró la operación más conocida, Rescate en Entebbe, y muere en combate Jonathan Netanyahu. Y producto de eso, él crea un instituto de estudios contra el terrorismo que se llama Jonathan Netanyahu, que está ahí en el... Entonces, estamos hablando de una persona que no es un primer ministro que, digamos, es ajeno a estos temas. Todo lo contrario, es un experto. Así es. Los vivió en carne propia. Entonces, esto le va a costar mucho, venía con una popularidad un 20%, está pasando por una crisis su gobierno, que aún la mantiene, depende del periódico que uno lea, si uno lee Inet, Haaretz o Jerusalem Post, es para dónde va la cosa, pero hay algunas voces más afideradas que incluso han dicho pareciera que es mejor sacar a esta persona del liderazgo y que otro asuma el liderazgo, a pesar de estar en guerra. A ese nivel se ha fragmentado alguna parte de la opinión política en Israel. No, eso, digamos, eso concreto, yo también creo y digamos, comparto lo que algunos analistas en Israel y como que lo recogen los periódicos. Netanyahu, como tú bien decías, ha estado 15 años en el poder, no en forma permanente, digamos, ininterrumpida, sino en varios Sí. periodos que son 15. Él ha sido el artífice de la estrategia hacia Cisjordania, digamos, con la autoridad palestina, la estrategia política de Israel es que gran parte es de él, una vez que ya fallece Arafat particularmente. Entonces, yo creo que acá hay un tema en donde probablemente, digamos, a raíz del gabinete de gestión de guerra, como se le llama en Israel, donde se sumó al líder opositor para poder gestionar la guerra, probablemente la salida de Netanyahu sea parte de una solución futura, digamos, futura que sea en el mediano, en el corto o mediano plazo. Ahora, ya, te quiero ir un poco digamos, a lo siguiente. Ya, Israel está haciendo uso de su legítima defensa del derecho internacional. Estamos muy claros de que todo la impronta, o sea, todo lo que son las exigencias del derecho internacional humanitario están sobre Israel más que sobre Hamas. Ahí de ahí donde hay todo un tema de desinformación importante a raíz de todo lo que hemos conversado. Pero ahora, ¿cómo sigue esto? O sea, porque ¿cómo tú ves, digamos, la incursión de Israel sobre Gaza? Porque finalmente, casi una semana avisa se va a ir del norte al sur, genera una crisis humanitaria, digamos, genera un problema internacional ya, entre medio de Estados Unidos despliega portaaviones, lo propio hace Reino Unido, hasta China manda 3 destructores, 3 naves de guerra, que son muy pequeñas, pero las manda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo viene esto? Porque, digamos, uno dice, bueno, Israel va a ingresar a Gaza para buscar a los terroristas, ¿ya? Y para rescatar a los rehenes. Entonces, bueno, va a invadir Gaza, va a entrar y va a salir. Están todos los túneles ahí, o sea, porque y cada túnel es una trampa mortal, o sea, lo puede hacer. Si yo fuera jamás, ya yo tengo que dejar eso, voy a dejar lleno de bombas, por lo menos, o sea, porque uno es el como sentido común. ¿Cómo ves tú toda esa panorámica? Mira, más o menos con una desviación estándar de un 5%, Israel está teniendo aproximadamente 10 soldados muertos por día. Ese, Chuta. sacando un promedio y aplicando una desviación estándar de más o menos un 5%, está teniendo aproximadamente 10 muertos diarios. ¿Ya? Ese es un dato como de planificación para efecto. Pero hay otros datos que van más allá de, porque aquí tenemos que mezclar elementos políticos, elementos diplomáticos, elementos que no necesariamente siempre van uno a uno el político con el diplomático, elementos militares, obviamente, que son los que están pasando acá, y otro tipo de factores. Hay un tema de proporcionalidad. Entonces, primero, la Carta de Naciones Unidas te asegura a ti el derecho a la legítima defensa. Pero la legítima defensa, ¿hasta dónde? En función de la ofensa recibida. ¿Ya? Eh, si yo aplicara la lógica que aplicó Harry Truman, eh, claro, yo tendría que mandar 2 bombas atómicas. Una el 9 de octubre, como me atacaron el 7, entonces una el 9 de octubre y la otra el 11. Y ahí ya se rinde jamás y se acabó jamás. Esa sería una opción, ¿no es cierto? Ocupar la opción Truman y matar X cantidad de personas. Pareciera que el mundo desechó esa vía y optó, ¿no es cierto?, por esta terrible arma atómica, como dejarla ahí que la vamos a sacar del juego y la vamos a tener ahí en una disuasión permanente, pero vamos a enfrentarnos de otra forma. Y empezó el enfrentamiento, ¿no es cierto?, a través de proxies. ¿Ah? Entonces Israel en este minuto está en una situación muy compleja desde el punto de vista de una cosa que tú puedes perder todo,
puedes perder territorio en combate porque son las leyes de la guerra. Si tu enemigo fue superior a ti, tú vas a perder territorio. Y eso vas a tener bajas, vas a tener destrucción. Pero lo que no puedes perder es la legitimidad, porque la legitimidad de la causa es la que permite, ¿no es cierto?, mantener la voluntad de lucha, la cohesión de la población y el apoyo de la población interna y de la población internacional ante una causa que, ante la evidencia, es justa. Nadie puede dudar que después de la acción que pasó el 7 de octubre y del ataque brutal que fue contra civiles, o sea, eso está absolutamente fuera de toda norma, tú no puedes atacar civiles, y aquí el ataque fue planificado para atacar civiles, donde se mataron hombres, mujeres, niños, ancianos, hay evidencia de que hubo personas quemadas, otras personas mutiladas, decapitadas, niños, etcétera. Por lo tanto, eso ahí jamás perdió toda su legitimidad. Viene la respuesta israelí que era obvia, pero la respuesta israelí tiene que ir de la mano de mantener la legitimidad, porque desde el momento que pierda la legitimidad es una percepción, no es una fórmula. No se puede tabular en un Excel, no se puede tabular en inteligencia artificial y decirle a ChatGPT, oye, dime qué tan legítima es la operación de hoy día de Israel o de Hamas. No se puede, está en la percepción. Y la percepción en función de las creencias y de los paradigmas de la persona que está percibiendo. O sea, la percepción de esto en Turquía o la percepción de lo que está pasando actualmente en el Líbano, de lo que está pasando desde la mirada de China, de Rusia, no tiene nada que ver con la percepción que tenemos nosotros acá en Latinoamérica de cómo vemos esto por plasma, por televisión o por internet. Entonces, yo creo que lo más difícil para Israel, disculpa que me extienda, pero es el punto más importante a mi juicio desde el punto de vista político estratégico, es mantener la legitimidad en la acción. Una fuerza militar, una fuerza que es comandada por una fuerza política, pero que su acción cae y deja de ser legítima, es una fuerza militar que no tiene valor alguno, indistinto a la fuerza que tenga. Entonces aquí es donde cabe la acción importante de las grandes potencias, como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos está involucrado porque ya tiene fuerza de batalla, tiene fuerza de despliegue rápido preparado, y Estados Unidos tiene experiencia en las guerras internacionales, pues el sistema de gobernanza global actualmente fue propuesto por ellos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer Estados Unidos respecto de esto que está pasando? Entonces, actualmente, y con esto termino esta primera parte de la respuesta a tu pregunta, la operación militar que está teniendo actualmente Israel, esta incursión, y que ya definitivamente está en el interior del territorio gazatí, eh, está teniendo un costo que ya no se puede hablar de daño colateral. Ya hablar de daño colateral al día de hoy no es creíble. Ya no es creíble. Entonces, no es una crítica a lo que se está haciendo, porque hay que ponerse en la lógica de que Israel se está defendiendo y ellos lo ven desde otra perspectiva, el holocausto, la supervivencia, el genocidio, tienen otra forma de ver este tema y que es muy respetable por lo demás. O sea, no es discutible. Pero la forma en que está conduciendo las operaciones, ya aquí no existe el daño colateral. O sea, no puedo yo destruir a un comandante enemigo sabiendo que el costo de eso va a involucrar una serie de daño colateral. Ahí es donde eh, podría empezar a tambalear Netanyahu con la legitimidad de su conducción política de esta guerra. Digamos, Rubén, nos quedan pocos minutos. Yo te comprometo para otra entrevista, pero la verdad es que no creo que haya sido muy claro para poder entender y a las personas que les gustan estos temas, de saber cómo entrar al análisis, ¿ah? Y no dejarse ya por las pasiones, que claramente digamos, muchas veces influyen en todo esto. Ahora, ¿qué pasa digamos, si queremos buscar solución al conflicto? ¿Ah? Es evidente de que Naciones Unidas parece estar, yo diría, desplazada porque las potencias no se ponen de acuerdo. ¿Ah? El derecho internacional, en términos de poder aplicarse, digamos, va a ser un largo proceso, ¿ah? Y es evidente que va a haber aplicación del derecho internacional. Ahora, ¿pero con quién se interlocuta? Porque finalmente, qué sé yo, ¿quién representa al pueblo palestino? O sea, ¿lo representa Hamas? ¿Ah? ¿O
Autoridad Nacional Palestina que del año 2006, cuando ya jamás, digamos, se independiza digamos, de Al-Fatah, que es el partido que sostiene, como supuestamente, a la Autoridad Nacional Palestina. ¿Con quién se interlocuta? O sea, porque en el fondo yo creo que acá hay un tema de una instalación de que el terrorismo puede ser válido, ¿ah? Y eso tiene afecto internacional. Y por la otra parte, bueno, ¿cómo se busca la solución? ¿Cuál es el escenario, digamos, que en esta perspectiva ves tú a futuro? Bueno, ahora estamos en la guerra y hay que pensar en el día después, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar el día después? De lo que sea, de un armisticio, un cese al fuego, una tregua, o un tratado de paz, lo que sea. ¿Qué va a pasar el día después? Bueno, acá tienen responsabilidad primero, ¿no es cierto?, los actores principales. O sea, Israel tiene que designar a una persona que sea el que participe de las conversaciones que van a venir a futuro, pero que sea una persona de incuestionable reputación y que no sea una persona que genere rechazo en la contraparte. O sea, no puede haber sido un comandante de operaciones militares desde el año 2009 al 2014, no puede haber sido un ex militar que haya estado en combate y haya liderado ciertas fuerzas justamente contra Gaza, por ejemplo. Entonces hay que identificar a esa persona que va a ser el interlocutor. También, por el otro lado, han habido acercamientos entre el líder de Hamas y el líder, digamos, y la Autoridad Nacional Palestina en Qatar. Se han estado reuniendo en Qatar. Eh, Qatar ha tenido, digamos, puede, podría optar por ser el gran mediador y entregar un espacio de conversación, o sea, generar y dar los buenos oficios, da la baja credibilidad y la baja potencia e influencia que tiene actualmente Naciones Unidas, además que todas las acciones que realiza siempre terminan tergiversándose a nivel de Consejo de Seguridad, por los vetos y todo esto que conocemos. Exacto. Eh, pero tiene que ser la autoridad palestina y jamás tienen que ellos también solucionar un pequeño problema que es importante, porque unos tienen una mirada de los dos estados y la solución política, y otros tienen la solución de la destrucción del Estado de Israel y solamente Palestina. Entonces, cuando tú tienes una solución que suma cero como jamás, la verdad es que pareciera que no tienen interés de negociar con nadie. Y sus líderes han planteado devolver rehenes que ellos secuestraron cometiendo crímenes de guerra para que les devuelvan a sus criminales de las cárceles. Obviamente no hay legitimidad en esa acción, pero se nubla por el humo, las bombas y de las acciones de una potencia como Israel en un espacio tan pequeño como es Gaza. No, o sea, yo creo que hay acá, digamos, yo creo, o sea, no sé si coincide conmigo, pero todo hace pensar de que esta incursión de Israel sobre Gaza no va a ser breve, sino que van a ser varios meses. ¿Ah? Y te quiero dejar nada más con la pregunta, pero nada más para hacer en otra entrevista la verdad sea dicha. Y esto con el otro conflicto que tenemos en el mundo, que es el tema de Ucrania, ¿ah? Que en definitiva es lo que complica a la grandes potencias y yo te quiero dejar prometido para esa mirada ya no desde lo micro, sino desde lo macro. O sea, es decir, cómo se ve de lo macro cómo estos dos conflictos, porque tiene un impacto, yo creo que claramente, digamos, decidor respecto a lo que ¿cómo continúa la globalización? ¿O si acaso ya estamos en la ruta de la desglobalización? Cosa que para el caso de Chile no, no es menor cualquiera de esas dos alternativas. Bueno, yo concuerdo, ojalá podamos conversar después de esos temas. Solamente un punto. Piensa tú que en Europa, desde la Segunda Guerra, no está involucrado directamente en combate a Rusia, todo era a través de proxy. Por lo tanto, ya que esté Rusia en guerra, eso no es bueno. Y en Medio Oriente, que estemos en esta condición y sumado a las declaraciones que hizo el presidente de Turquía ahora que cumplieron sus 100 años de república, la postura que está tomando Yemen es como es el país más pobre de los árabes, es como, no quiero comparar, pero es un país, digamos, acá en Latinoamérica podría ser como el equivalente a Haití, ¿ah? Una cosa así. Entonces, y Yemen está atacando el Lat, ¿ah? Que es la parte sur de Israel. Este conflicto tiene ramificaciones porque están involucrados sí o sí las grandes potencias No, y tienen definitivamente. intereses geopolíticos en juego. Bueno, eso va a ser nuestra próxima digamos, entrevista para poder analizarlo y darle a usted digamos, los elementos para que, con su conocimiento, inquietud y curiosidad,
pueda ir viendo el panorama completo, y no se deje ya tampoco por las noticias que están con mucha pasión, que probablemente con mucho argumento también, pero para poder analizar este tipo de conflictos, saber qué cosa nos pasa. Bueno, así que Rubén Segura, que era de División Retiro, digamos, analista de temas estratégicos geopolíticos, que ha sido delegado, conoce la zona, ha estado allá, conoce el sistema de Naciones Unidas y cómo funciona el Consejo de Seguridad con todos los vaivenes políticos y todos los intereses que tiene ahí la potencia en juego. Así que muchas gracias, Rubén. Muy amable como por esta didáctica conversación, porque yo creo que nos ha ayudado muchísimo a entender mejor qué es lo que ha pasado en esta área de conflicto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Guillermo, y bueno, y a los teleoyentes también, gracias también por la atención. Muchas gracias. No, bueno, usted que nos sigue semana a semana, bueno, acá tiene un tema para que pueda conversar y colocar temas para que lo converse con sus hijos, con su familia, con sus amistades, pero en temas ya con mayor, yo diría con mayor precisión, y no solamente por la opinología, sino que tenían una visión mucho más clara y mucho más, yo diría, reposada y con conocimiento de cómo se puede analizar todo esto y lo que viene. Así que convérselo. Recuerde usted que el diálogo es fundamental para que la democracia funcione. Sin diálogo no hay democracia. Ya también tenemos en Chile todo el tema de la nueva constitución, que será materia de otros programas, pero usted piénselo. Digamos, conversemos porque lo que pasa en el mundo nos afecta a todos, chicos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.